No, no, no. Ahí puse a grabar. No, para promoción, perdón, no es requisito para ir a final. Como dijiste vos, para ir a final no es necesario, el que ya está en final no necesitaría rendir la tercera AP. Ahora, el que necesita promocionar y el que necesita ir habilitante, ahí sí tiene que rendir. O sea, tiene que tener las APs aprobadas. Por ahí, si ya aprobó las dos primeras, no es necesario que la rinda. ¿Sí? Bien. La tercera AP no es solo de empréstitos, mandamos un mail, es de sistemas irracionales y empréstitos, ¿sí? Ah, bueno, es sistemas irracionales y empréstitos, entonces sería la tercera AP. Sí, así es, sí. Ahí Sofi te pregunta, te consulta, que te había hecho una consulta por mail, si te había llegado. Es Sofi Alba. Con respecto al segundo parcial. No, capaz de estar no deseado, si querés consultarme ahora. Y en préstitos como entraría al final y no al recuperatorio, ¿no? En préstitos no entra al recuperatorio, entra en la tercera APE, es un tema de evaluación de la tercera APE y del final, obviamente, que entran todos los temas, ¿sí? Lo mismo, este tema de evaluación de proyecto no va a entrar al recuperatorio, pero sí al final, ¿no? Recuperatorio es irracionales y empréstitos. Al recuperatorio entran, que ahí también pregunta Lucía, al recuperatorio entran hasta irracionales, ¿sí? Y en préstitos no entra el recuperatorio. El recuperatorio es hasta irracionales. Y en préstitos es para el final, ¿sí? Lo mismo que sistemas de evaluación de proyectos de inversión. Bien. Sofía, bueno, ahora después de la clase, vos me decís que me enviaste este mail. ¿Y a quién le enviaste la foto que no pudiste cargar? ¿Se la mandaste a alguien en particular de la cátedra? ¿A mí o a alguien? A ver, voy a revisar por las dudas. Eh, Ahí, perdón, también preguntan, mientras estoy buscando, al recuperatorio de APES. El recuperatorio de APES va a ser el último día de cursado, que es el jueves 15 del 7, ¿sí? El jueves 15 de julio. Para el que necesite dar alguna APE recuperatorio porque le esté faltando el requisito, ¿no? Entra tasas, amortización de préstamos y empréstitos. Esos son los temas que entran para el recuperatorio de APE. Ahí respetamos, digamos, lo que ya está subido el cronograma. Ah, Damián, le mandaste ese. Bueno, lo consulto a Damián, a ver si le llegó y no sé si él le corregía ese tema. Eh, bien. A ver.
Acá está. Ahí encontré, Sofía, tu mail, estaba en no deseado. Bueno, ahora lo miro con Damián después de la clase y te contesto. Bien. Bueno, vamos a arrancar la clase, chicos, porque si no nos extendemos. Bien, ya puse a grabar, les comparto. Bien, hoy vamos a ver el tema de evaluación de proyectos de inversión, que básicamente es una herramienta muy particular, o varias herramientas, porque no es un tema particular, que obviamente no se agota en una clase, porque bueno, hay materias, de hecho creo que ustedes tienen una materia optativa, que creo que da Germán Blanco, no sé, corregime Gustavo, de evaluación de proyectos. Hay posgrados, hay libros escritos enteros de evaluación de proyectos. De hecho, yo sigo a Zapak Chain, son dos hermanos chilenos que escribieron un libro de evaluación de proyectos de inversión muy bueno, muy recomendable, simple de entender, pero es un libro entero. De hecho, el tema da para mucho más. Nosotros vamos a ver simplemente su vinculación por ahí con la matemática financiera y no pretendemos agotar todas las variantes que implican la evaluación de un proyecto. Bien. ¿Qué es un proyecto? En realidad, un proyecto es, bueno, pienso en una mecánica de solución de un gran problema en general, o de un problema no tan grande, ¿sí? No sé, puede ser a nivel individual, a nivel colectivo, el proyecto cuando lo hace el Estado. No sé, el Estado decide construir una nueva ruta, ¿sí? Y va a cobrar un peaje, ¿sí? Eso es un proyecto. Ahí seguramente debe haber un problema de saturación del transporte. Bueno, la idea para resolverlo es construir una nueva ruta. O a ver, a nivel individual puede ser quiero tener una solvencia económica y que me dé un rédito para tener plata permanente, decido comprar, no sé, un departamento y alquilarlo, ¿sí? O decido invertir plata para poner una librería, una carpintería. Eso es un proyecto, ¿sí? Eso ya sería por ahí a nivel individual, a nivel de dos, tres personas. Básicamente, cuando nosotros hablamos de proyecto, lo que hablamos es, el proyecto es algo más amplio, ¿sí? Como decíamos recién, es la búsqueda o una solución para un problema, ¿sí? Social o individual. Cuando hablamos de proyectos, no sé, siempre, digamos, desde el lado de un licenciado en administración, de un contador, lo que hacen es la evaluación económica financiera del proyecto de inversión, que no es el único análisis que se hace sobre el proyecto, porque el proyecto también se analiza la viabilidad técnica, la viabilidad ambiental, la viabilidad jurídica, ¿sí? Pero bueno, una de las partes en el análisis del proyecto es la viabilidad o la conveniencia económica financiera, ¿sí? Porque como en general en estos proyectos que son buscar una solución a un problema implica una gran inversión de fondos en general. Puede ser mini proyectos que no implican tanta inversión, pero en general construir una represa para generar energía, construir un edificio, ¿sí? Para revender las locaciones. Como implica una gran asignación de recursos, hay que estudiarlo bien, ¿no? Hay que estudiarlo bien para no tirar la plata a la basura, digamos, porque si hacemos un proyecto, gastamos un montón, invertimos un montón de plata, y después vienen y nos lo clausuran porque genera contaminación y no se podía hacer ahí un edificio en el lugar que lo construimos, bueno, ahí perdimos la plata, ¿no? Generamos un doble gasto. Entonces, lo que digamos, desde el lado de las ciencias económicas siempre participamos es en la evaluación económica financiera del proyecto de inversión y también en los grandes proyectos, a nivel colectivo, muchas veces lo que se trata de medir no solo es la conveniencia económica financiera del proyecto, si el proyecto va a redituar o no va a redituar,
si la inversión se va a recuperar o no se va a recuperar, sino la evaluación, lo que se llama la evaluación social del proyecto, ¿sí? Porque hay muchos proyectos a nivel Estado, a nivel sociedad, que se ejecutan, que lo que busca no es un rédito, sino una mejora en la calidad de vida de la gente, ¿sí? Básicamente, ¿cuál es el objetivo económico de una decisión de inversión o de un proyecto de inversión? Y básicamente que recuperar lo que se invierte en el proyecto y ganar algo más de plata al menos, ¿sí? ¿Qué pasa? Como estos proyectos en general no se dan en un instante, sino en el transcurso de un lapso de tiempo, tienen la característica de que la plata se invierte en general ahora, en el corto plazo, al momento previo a iniciar el proyecto incluso, ¿sí? O digamos, previo le llamaría a habilitar el proyecto o inaugurar el proyecto. El proyecto inicia con el análisis, ¿sí? Antes de gastar la plata. Pero en general primero viene la inversión, gastar la plata para el proyecto, y después viene el rédito que daría el proyecto para recuperar esa inversión. Entonces, indefectiblemente, hay una cuestión temporal y hay una cuestión de capitales. Por eso entra la matemática financiera como herramienta técnica para dar soporte al análisis, ¿sí? Porque hay que hacer una evaluación de flujos de dinero, de capitales en el tiempo necesariamente, y ahí vienen las herramientas que ya aprendimos, no son en general herramientas nuevas, que ya aprendimos en matemática financiera. No sé, un proyecto de inversión. Un proyecto de inversión, para ir dando datos, supónganse, a ver, vamos a poner con un Excel, un ejemplo, para que se entienda. Supónganse que yo estoy, no sé, quiero iniciar un proyecto para tener algún pequeño negocio que me dé un rédito. Y un proyecto de inversión que yo podría estar evaluando es comprar un taxi para trabajarlo, ¿sí? Y que me dé rédito, ¿sí? Entonces yo tengo en el momento cero la inversión. ¿Qué será la inversión? Tendré que valorarla. ¿Cuánto me cuesta comprar el taxi? ¿Sí? ¿Cuánto me cuesta comprar la licencia? ¿Y cuánto tengo que invertir para poder lanzar el proyecto? Evalúo la parte legal, qué tengo que hacer, cómo tengo que registrar el auto para que sea taxi, cómo pedir la licencia, cómo contratar el personal, si es que voy a contratar un chofer. No sé, supónganse que tengo que gastar 2 millones de pesos, ¿sí? Llegué a ese análisis. 2 millones de pesos es la inversión que tengo que hacer. En el momento cero, ¿sí? ¿Con qué espíritu hago esa inversión? Y básicamente yo quería con un rédito, con un espíritu económico para que me dé plata en el futuro y me dé rédito, ¿sí? Esto es inversión, vamos a ponerlo así. Bien. Vamos a cambiar acá. Digamos, en los próximos años yo voy a operar el taxi y me va a generar ingresos por viajes que voy a tener. Vamos a poner un horizonte temporal de 10 años. Ingresos son las ventas de viajes que voy a tener. Y ahí tendré que hacer una hipótesis de cuántos viajes podré vender, a qué tarifa. Supónganse que puedo facturar, vamos a poner, 500.000 pesos por mes. Eso es un flujo positivo, ¿sí? 500.000 pesos por año, vamos a hacerlo por año para hacerlo simple, ¿sí? Y voy a tener costos operativos de mantener el taxi, ¿sí? Eso es lo que voy a vender, lo que voy a facturar. Después voy a tener costos operativos de mantener el taxi, pagar la patente, el sueldo, la nafta, no sé, vamos a poner estoy poniendo cualquier número, no hice un análisis profundo, ¿no? De 150.000 pesos al año. $150.000 al año. Yo acá voy a calcular el flujo de fondos del proyecto, flujo anual de fondos del proyecto, podría hacerlo mensual también, ¿sí? En general se hacen anuales.
Y acá estoy haciendo algo simple, me estoy desatendiendo del problema de la inflación, sobre todo cuando estoy proyectando a 10 años. Pero bueno, después se puede poner la problemática de la inflación, como ya hicimos en las cuotas, en los sistemas de amortización. Fíjense, acá está el flujo del proyecto. ¿Y qué me dice este proyecto? Tengo que invertir 2 millones de pesos hoy para tener un rédito o una ganancia o un flujo positivo anual de 350.000, ¿sí? Si yo veo el final del proyecto sin actualizar por inflación, digo, voy a ganar 1.500.000. Pero bueno, voy a ganar 1.500.000 desatendiéndome del problema financiero, del valor del dinero en el tiempo. Entonces, la realidad es que el problema financiero hay que considerarlo y hay que llevar todos los flujos a un mismo momento para ver si en ese momento el proyecto global tiene flujo positivo o negativo, ¿no? Bien. Vamos a dos definiciones de profesora de matemática financiera, de definición de inversión, de lo que es una inversión. Beatriz Manamian, que es profesora en UBA, define inversión como la aplicación de recursos para la obtención de beneficios, ¿sí? Es lo que hicimos recién, compro un taxi para tener un rédito, compro una cochera para alquilarla, ¿sí? A ver, algo un poquito más difícil de ver, pero ustedes están en un proyecto de inversión, están invirtiendo recursos, y sobre todo el principal recurso que están invirtiendo es su tiempo, que vale plata, para tener un rédito. ¿Cuál es el rédito? Supone que cuando se reciban, y en el futuro, van a tener un mejor trabajo, que les va a dar un diferencial en plata, en el sueldo, en la remuneración, que les va a justificar todo este tiempo que perdieron, o no perdieron, invirtieron, mejor dicho, capacitándose, ¿sí? Pero bueno, básicamente, siguiendo a Mananian, la aplicación de recursos para la obtención de beneficios. La renuncia a una satisfacción presente con el fin de promover satisfacciones mayores en el futuro, ¿sí? Siempre en general se da esa característica que en los proyectos de inversión sacrifico capital ahora, plata ahora, en pos de obtener más plata en el futuro, ¿sí? Bien, otra profesora, la profesora Teresa Olivi de Córdoba, de la Universidad de Córdoba, lo define como toda colocación de recursos tangibles o intangibles, ¿sí? Durante un periodo de tiempo con la esperanza de obtener un beneficio, lo mismo. Capital, sacrifico en el presente, capital, cambiar activos presentes por activos futuros, pero en mayor cantidad. Bien, básicamente lo mismo, ¿sí? Acá, en el ejemplo del taxi, ¿sí? Hoy sacrifico 2 millones, ¿sí? 2 millones. Bueno, pero a cambio de en el futuro tener la expectativa de obtener más de 2 millones, recuperar los 2 millones y que me deje algo más de rédito, ¿sí? Compro una acción, ¿sí? Compro una sociedad, acciones de una sociedad, o doy un préstamo también, que sería la más fácil, ¿sí? Tengo un capital, lo presto, eso es una inversión también. Bien. Escenarios en los que se evalúan los proyectos de inversión, ¿sí? Ahí se diferencian de acuerdo a la complejidad del escenario en 3 grandes escenarios de certezas. Ahí se tiene seguridad de lo que va a ocurrir en el futuro. Esto ya casi no existe, ¿no? Puede ser para una cuestión muy de laboratorio, les diría, pero en general la certeza no existe, y menos en el mundo de los negocios actuales, ¿sí? En ese caso, se saben las variables que van a intervenir, digamos, y los flujos se conocen. No es algo habitual, ¿sí? Y la herramienta para hacer análisis de proyectos de inversión en situaciones de certeza es el flujo de fondos. Van, TIR, ¿sí? Lo que vamos a ver también, en general funciona bajo el supuesto de certeza. Supuesto de riesgo, digamos, se sabe, digamos, qué variables intervienen, pero no se sabe en qué cuantía van a intervenir. Hay algo de información, pero no tanto, ¿sí? Digamos, puedo saber que si compro el remis voy a facturar X viajes, pero no sé exactamente si van a ser, no sé, si van a ser 8.000 viajes en el año, 10.000 o 6.000, porque no lo sé bien.
sé que voy a facturar viajes, ¿sí? Sé que voy a tener gastos operativos, que voy a pagar la patente, voy a gastar combustible, voy a pagar el sueldo, pero no sé bien cuánto va a impactar eso. Tengo una estimación bastante razonable, pero no tengo la certeza de la magnitud que van a tomar cada una de las variables. Puedo intuir o estimar, ¿sí? Bien, ahí, bueno, empiezan a aparecer herramientas más complejas para evaluar el riesgo de los proyectos. De hecho, hay herramientas que no vamos a llegar a ver para evaluar riesgos de los proyectos, ¿sí? Algunas herramientas por ahí la ven en otra materia y otras por ahí las van a ver si hacen la optativa o si siguen leyendo ustedes en particular. Árboles de decisión, que ahí empieza a ponderar por la probabilidad de ocurrencia de ciertos hechos. Flujos de fondos, sensibilizar el flujo de fondos, hacer simulaciones, ¿sí? Hoy día con el Excel lo que se suele poner es, se suelen hacer escenarios, ¿sí? Uno pesimista, uno medio, uno optimista, y dice, ¿cómo me da el flujo de fondos si las ventas son estas? Y si las ventas fueran un 20% mayor a lo que preveo, ¿cómo sería el flujo de fondos? Y si fueran un 20% menor a lo que yo preveo, ¿cómo sería el flujo de fondos? ¿Sí? O la otra es poner el riesgo en la tasa. La tasa se aumenta, ¿sí? El riesgo lo que genera es incertidumbre, y la incertidumbre puede ser trabajada incrementando un poco la tasa por una medida del riesgo. De hecho, hay mecánicas que tal vez si cursan alguna materia de decisiones financieras, de corto y de largo, van a ver, hay modelos como el CAPM para incluir dentro de la tasa de descuento, ¿no?, que nosotros usamos para descontar los flujos, una medida del riesgo, ¿sí? Actividades más riesgosas, mayor tasa. ¿Por qué? Porque se le pone un fee por riesgo más grande. Actividades menos riesgosas, menos tasa. Ese es básicamente el concepto. Sí, sí, Martina, la realidad no, creo que sí, pero Martina pregunta si el remis funciona con licencia también. La verdad que no lo sé bien, pero digamos, el tema es el proyecto. Un proyecto es cualquier cosa o cualquier actividad donde yo invierto capital, ¿sí? Después veremos, cada proyecto hay que analizar, porque es muy, hay que hacer un muy buen análisis para ver cuál es el volumen de la inversión, ¿sí? Que es cierto que hay que analizarlo bien, porque lo que suele pasar cuando se evalúan proyectos de inversión es que el evaluador, hay una tendencia a que los evaluadores sean optimistas, ¿sí? Entonces, lo que suele pasar, por lo menos los que yo vi, ¿sí? Los que vi siendo alumno, los que vi siendo profesor cuando corregí proyectos, ¿sí? Y los que vi en la realidad también, que vi bastantes, se es optimista en la inversión, vamos a gastar esto, se termina gastando más, ¿sí? Vamos a construir una casa, un edificio, vamos a gastar, no sé, 2 millones de dólares, se termina gastando 2.500.000, ¿sí? Se es optimista y en realidad nos olvidamos de algún factor o de algún desvío en el monto de la inversión, y después en el flujo de fondos en general también se es optimista en el flujo de fondos positivo para recuperar la inversión. Vamos a vender tanto, y después el mercado está más duro y no se vende lo que teníamos expectativa. Entonces, la experiencia me dice que cuando hay que evaluar un proyecto de inversión, tiene que pasar lo que se llama por ahí una prueba ácida, ¿sí? Es decir, someter el proyecto a un análisis donde el comportamiento de las variables sea negativo, ¿sí? Si el proyecto pasa esa prueba, quiere decir que el proyecto es buenísimo, ¿sí? Cada proyecto hay que investigar el volumen de inversión, no sé, a ver, vamos a construir un barco o a comprar un barco en un astillero para salir a operar y salir a pescar. La pesca es un buen negocio porque tiene, digamos, no compramos la materia prima, la extraemos del mar, ¿sí? La extraemos del mar. Sí hay gastos operativos, obviamente, de operar el barco, ¿sí? La tripulación y todos los gastos operativos que no son menores. Eso es un proyecto de inversión. Ahora, cuando hago el flujo y cuando hago la inversión, tengo que evaluar todo al detalle, investigar técnicamente, porque, a ver, yo digo el barco, no sé, un barco pesquero sale
$1.500.000, ¿sí? Y yo hago el flujo, digo, el barco va a durar 30 años de vida útil, por lo menos, o 25 años para ser pesimista, y voy a tener este flujo positivo, estos gastos operativos, y me da bárbaro. Pero a ver, la inversión no es solo el barco, después tengo que salir a comprar el permiso de pesca que vende el Estado, y por ahí no vende permiso de pesca porque, no sé, hay restricciones a las extracciones de determinadas especies, ¿sí? Porque hay cupos. Entonces, la realidad es que hay que investigar todo, porque lo que no me puede pasar es que me olvide de gastos grandes, ¿no? Siempre se pone un fee por desvíos o contingencias o imponderables, pero bueno, eso a partir de haber hecho un muy buen análisis, ¿sí? Bien, el otro escenario es el de incertidumbre, ¿sí? Ahí ya no se puede a veces ni prever el comportamiento de las variables, ni a veces ni siquiera qué variables van a intervenir, ¿sí? ¿Sí? Entonces, yo no tengo ni siquiera una probabilidad de que las ventas puedan ser X o un 20% más, un 20% menos. No tengo estadísticas, digamos, ni siquiera. Bueno, en ese escenario aparece otra herramienta que antes veíamos en matemática financiera, hay una optativa que el año pasado no se dio por la pandemia, pero bueno, se suele dar, la daba María Antonia con Alicia Sanfrillo, yo colaboraba, Germán Blanco y Mariano Moretini, que es la matemática borrosa o la matemática difusa. Ahí hay una herramienta para evaluar, no solo para evaluar proyectos de inversión, sino para evaluar cualquier herramienta de evaluación en situaciones de incertidumbre se puede trabajar con la matemática borrosa. Pero bueno, no lo vamos a ver nosotros. Vamos a enfocarnos, digamos, en la herramienta básica de evaluación de proyectos y vamos a verla en situaciones de certeza nosotros. Después van a ver cuando profundicen más cómo tratar la incertidumbre y si es necesario, si a alguno le interesa el riesgo, ¿sí? Bien, ¿qué viabilidades hay que analizar cuando analizamos un proyecto? Acá, digamos, el analista de matemática financiera no es que interviene, pero bueno, tiene que saber, por ahí intervienen ingenieros, abogados, otras especialidades. Viabilidad técnica, lo que se pregunta es si el proyecto se puede hacer, ¿sí? Si hay capacidad para ejecutarlo, no sé. Podemos querer hacer una central nuclear, pero no tenemos la capacidad técnica, ni siquiera en Argentina, hay que comprar tecnología al exterior, ¿sí? De mercado, ¿sí? Si va a haber demanda después para lo que surja del proyecto, ¿sí? Si el sistema estuviese sobresaturado de energía, no tiene sentido hacer una central atómica para generar energía, porque no hay demanda en el mercado, no es lo que pasa. Acá en Argentina pasa exactamente al revés, hay sobredemanda, ¿sí? Suboferta del sistema eléctrico. Pero bueno, hay que preguntarse si va a haber mercado que me compre el producto que voy a hacer, ¿sí? Y que me pague un rédito después. Legal, si es legal el proyecto, o si hay alguna restricción legal que impida ejecutarlo como lo estoy pensando, o directamente impide ejecutarlo, ¿no? Por ahí permisos, ¿sí? Por ahí no es que es ilegal, pero hay que pedir permiso al Estado para poder ejecutar el proyecto. Yo puedo decir, voy a extraer petróleo, ¿sí? No sé, del mar, ahora se está haciendo exploración petrolera acá en las costas de Mar del Plata. O se va a hacer, todavía no se está haciendo. Bueno, no es que es ilegal, pero necesito un permiso estatal y comprar como una licencia para poder hacer la exploración, ¿sí? Capacidad administrativa, si el proyecto es administrable por mi volumen de negocios, o si es tan grande que no lo voy a poder administrar. Muchas veces con los proyectos muy grandes se suelen hacer UTES, donde participan varias empresas, una empresa que tiene la capacidad, el know-how técnico, la otra empresa que tiene el know-how administrativo, legal, ¿sí? También organizativa y ambiental. Si el proyecto es viable ambientalmente, también no va a venir el Estado y después me va a clausurar porque es algo que tiene una externalidad negativa en lo ambiental, ¿sí? Y después lo que sí nos interesa a nosotros, la conveniencia de los proyectos, conveniencia económica y financiera, que son dos ópticas distintas, tal vez de un mismo análisis.
la viabilidad económica o la conveniencia económica tiene que ver con el análisis de si el proyecto me va a dejar plata, ¿sí? Es decir, invierto 1 millón, el proyecto me va a redituar más de 1 millón, ¿sí? Es decir, me va a dejar un rédito, una ganancia, ¿sí? Eso es lo económico. Y la viabilidad financiera tiene que ver con, ¿tengo el millón? ¿O lo voy a poder conseguir? Más allá de que el proyecto sea buenísimo. Muchos proyectos, hay mucha gente que tiene excelentes ideas, muy rentables, y que han ido bien, pero no tienen la capacidad financiera de afrontar el proyecto. Nadie le presta plata, ni la persona tiene la plata para encarar el proyecto, ¿sí? La viabilidad financiera puede ser salvada con créditos, ¿sí? Muchas veces cuando uno tiene un buen proyecto, que es algo que piden los bancos, los bancos para prestarnos plata piden muchas veces, yo le digo, voy a comprar una máquina que se va a dedicar a pintar, ¿sí? Una máquina para pintar chapa, ¿sí? Bien, el banco me pide el proyecto, no tengo la plata, voy y le digo, necesito tu ayuda al banco para que me preste la plata, voy a invertir 1 millón de dólares para comprar una máquina que pinte. Entonces el banco me dice, sí, yo te puedo acompañar, pero tráeme el proyecto de inversión. Entonces yo voy y le tengo que demostrar al banco, invierto 1 millón y voy a tener este flujo positivo, voy a ganar esta plata, voy a tener estos gastos operativos, me va a quedar esta plata, el flujo mensual de ganancia, yo te voy a poder pagar el crédito, y el banco analiza y si lo ve viable, me presta la plata, obviamente un interés, ¿sí? Para que yo haga el proyecto, total se queda tranquilo, ¿sí? Se queda tranquilo que mi proyecto tiene un flujo positivo que va a permitirle que yo pague la cuota. A ver, por supuesto que, como decíamos hoy, en cualquier proyecto hay un mínimo de riesgo, y eso se evalúa también, ¿no? No es que yo le llevo un papel dibujado y me cree el banco. El banco lo analiza, ¿sí? Los elementos de un proyecto de inversión, el principal, tal vez el primero, es la inversión. El monto que hay que gastar para que el proyecto empiece, ¿sí? Para que empiece a generar réditos, ¿sí? No sé, en el proyecto del taxi será comprar el taxi, comprar la licencia, ¿sí? Pagar la patente inicial y todos los gastos para que el proyecto pueda empezar a operar y pueda empezar a vender el servicio de transporte, ¿sí? Los flujos de fondos, ahí es el neto entre los ingresos menos los gastos operativos del proyecto. Se supone que los proyectos deberían tener un flujo positivo para repagar la inversión, ¿no? El flujo de fondos se da en el futuro, la inversión en general se da en el presente, puede ser que se dé en el lapso de 1 o 2 años y que tenga que reinvertir más adelante, pero en general se da en el presente. El horizonte de planeamiento, que es el horizonte temporal que yo preveo de vida útil del proyecto. Yo digo, yo compro un taxi, ¿sí? Y compro una licencia. Lo voy a operar por 10 años. Después de 10 años el taxi no sirve más. Podré continuar el proyecto haciendo una reinversión, comprando un nuevo taxi, pero tengo que definir un horizonte temporal. Yo hago el análisis y digo para 10 años, o para 5 años, porque por ahí es lo que dura la licencia o el taxi, ¿sí? Pero tengo que fijar el horizonte. Voy a comprar un barco, el horizonte temporal es el plazo de operación para operar el barco, sin que se deprecie o pierda la capacidad total de producción, 25 años, ¿sí? De acuerdo al tipo de bien, puede ser que sea un periodo más corto, ¿sí? O un periodo mucho más largo. Y la tasa de interés, que representa el costo de una unidad de capital en una unidad de tiempo, esto ya lo conocemos, este concepto, ¿sí? Que básicamente lo que va a hacer es actualizar los flujos futuros. ¿Sí? Acá la tasa también, hay todo un, digamos, hay todo un desarrollo conceptual de cómo debería ser fijada la tasa, cuál debería ser la tasa de proyectos. Como decíamos hoy, el riesgo se suele incluir en la tasa y hay modelos como el CAPM para decir cuál es la medida del riesgo, cuánto le pongo de riesgo, cuánto le pongo de riesgo de puntos porcentuales, cuántos puntos porcentuales le pongo a la tasa por medida de riesgo, ¿sí? Y bueno, si es un proyecto simple, que no tiene grandes riesgos, ¿sí?
y por ahí le pongo, no sé, 2, un punto porcentual. Si es un proyecto que tiene grandes riesgos, por ahí le pongo 5 puntos porcentual por medida de riesgo. ¿Vieron lo que se llama el riesgo país? ¿Sí? Lo deben haber escuchado. Eso es una medida que saca una consultora internacional, que cuando llega al riesgo, no sé, a 1000 puntos, significa que eso es a nivel de estados, a nivel soberano, ¿sí? Cuando la Argentina dice, no sé, 700, el riesgo país llegó a 700, esa consultora lo que está sugiriendo es que a Argentina hay que cobrarle una tasa de interés con un recargo de 7 puntos porcentuales, porque es un acreedor riesgoso, ¿sí? Perdón, un deudor riesgoso, ¿sí? Hay posibilidades de que no pague, que me refinancie la deuda. Ese es el riesgo país. Y eso se va a ir midiendo, lo va midiendo en función de varias variables que tienen que ver con la seriedad del deudor. Bueno, ahí hay un ejemplo de cómo el riesgo se mete en la tasa, ¿sí? Me suben la tasa de interés porque soy riesgoso. Bien. Vamos sí, ahora a los métodos, ¿sí? Que los vamos a nombrar. Métodos hay para evaluación de proyectos de inversión, ¿sí? Evaluación económica, financiera de proyectos de inversión. No vamos a ver evaluación técnica, administrativa, ambiental, eso es otro análisis de otras disciplinas, digamos, ¿sí? Pero, digamos, el analista económico-financiero del proyecto tiene varios métodos. La rentabilidad de un proyecto se puede medir en valores absolutos o unidades monetarias. Este proyecto va a dejar una ganancia de 500.000 pesos, ¿sí? En porcentaje va a dejar una rentabilidad del 20%, ¿sí? O la otra alternativa es cuánto se tarda en recuperar la inversión. Yo invierto $1.000.000, esto me genera una expectativa de ganar $250.000 por año, en 4 años recupero la inversión, ¿sí? Esa es medir en tiempo. Bien, vamos a los criterios o técnicas para medir, digamos, estas variables en los proyectos, que se usan las 3. Acá hay un mini cuadrito con los más usados, hay más métodos de evaluación de proyectos, pero estos son los más usados, los más conocidos, ¿sí? Métodos referidos a la tasa de rendimiento, a tasas porcentuales, ¿sí? Ahí tenemos los métodos contables, básicamente, ¿sí? Rentabilidad sobre la inversión, ¿cuánto gano sobre cuánto invierto? Gano 100 sobre invierto 1000, me da un 10%, ¿sí? La inversión es el patrimonio neto que pongo al proyecto, porque puede ser que tenga activo apalancado por préstamo, ¿sí? Acá digo el patrimonio neto, la plata que puso el dueño del proyecto, ¿sí? También puede ser la rentabilidad sobre activos, si el activo puede provenir de que lo financió el dueño del proyecto, que lo financié con un préstamo, ¿sí? Está apalancado con un préstamo. ¿Tá? Entonces, sobre el patrimonio neto, sobre la inversión, gano 100 sobre 1000. Sobre el activo, supóngase, gano 100 sobre 2000, que es de activo. Bueno, acá el ROA es un 5%, el ROI es un 10%, ¿sí? O rentabilidad sobre venta, me va a permitir generar un flujo positivo de 100.000 cuando vendo 200.000. La rentabilidad sobre venta es un 50%. Son distintos métodos porcentuales para medir la rentabilidad o el rendimiento en términos estáticos, llamémosle, por eso se llama rendimientos contables, ¿sí? Independientemente de cuándo se genera el flujo, ¿sí? Y cuándo se dio la inversión. Estos métodos ignoran el valor del dinero en el tiempo, estos primeros métodos contables, pero se usan, ¿sí? Sobre todo, a ver, son aceptables para medir el resultado operativo, la ganancia operativa periódica del proyecto, pero para evaluar todo el proyecto que tiene un lapso temporal de 5 o 10 años, la verdad que no son buenos métodos. Podríamos usarlos como complementos estos métodos, pero no como métodos de evaluación porque ignoran el valor del dinero en el tiempo. Después tenemos el periodo de recupero, como les decía hoy, el periodo de recupero es cuánto tiempo tardo en recuperar la inversión. Y ahí hay dos alternativas. El periodo de repago, ¿sí? Y el periodo de repago actualizado, ¿sí? El primero ignora el valor del dinero en el tiempo porque dice, bueno, yo genero flujo de 250.000, invertí 1.000.000, tardo 4 años. Sí, pero no es lo mismo el 1.000.000 que invertí hoy que los 250.000 que voy a ganar dentro de un año, dentro de 2, dentro de 3, dentro de 4. Porque actualizados esos 250.000 son menos plata, entonces tardo más de 4 años, ¿sí?
Entonces ahí viene el periodo de repago actualizado que considera cuánto tardo en repagar la inversión con los flujos, pero actualizados al presente, ¿sí? Y después vienen los métodos financieros, que el BAN, TIR y el índice de rentabilidad, ¿sí? Estos son los métodos que están en rojo, los que vamos a profundizar, porque son los que tienen en cuenta el valor del dinero en el tiempo, y desde la matemática financiera podemos hacer un aporte conceptual, ¿sí? El periodo de repago actualizado, el valor actual neto o BAN, ¿sí? La tasa interna de retorno y el índice de rentabilidad. Vamos a repasar primero los métodos contables, ¿sí? Un poquito más a profundizar. Rentabilidad sobre la inversión es la utilidad neta que resulta del proyecto sobre la inversión total que tengo que hacer en el proyecto. Acá, como se ve claramente, la utilidad se da en el futuro, la inversión se da en el presente, y yo lo divido como si estuviese todo en el mismo momento, digamos. Desde el punto de vista financiero, de matemática financiera, esto desaprobaríamos a cualquiera y podríamos decir que es una aberración, pero bueno, a ver, como método complementario está bien, digamos, como método único para decir si un proyecto bueno es muy débil. Rentabilidad sobre el activo, lo mismo, pero en el denominador va el activo, y rentabilidad sobre venta, ya lo explicamos, es la utilidad sobre el monto de facturación, ¿sí? Vamos acá, fíjense, para mostrar un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo rápido, de la inconsistencia de estos métodos como métodos únicos, ¿sí? Digamos, no está mal usar estos métodos como complementos, ¿sí? de métodos que sean financieros. Fíjense, el proyecto A, en los tres proyectos invierto en el A, B y en el C invierto 6.000 pesos, ¿sí? 6.000 pesos es la inversión. Que fíjense que estoy diciendo voy a recuperar porque voy a amortizar en 3 años 2.000 pesos por año. Esta es la inversión, 6.000 pesos. En el método, en el proyecto A, tengo un flujo neto positivo de 4.000 el primer año, 3.000 y 2.000. ¿Sí? 4.000, 3.000 y 2.000. Es decir, que el primer año, a los 4.000 menos el recupero de la inversión, me queda 2.000 de utilidad neta, en el segundo año 1.000 de utilidad neta y en el tercer año 0 de utilidad neta. Si yo hago el ROI, digo 3.000 la utilidad de los 3 años, ¿sí? Dividido 6.000 que invierto, me da un 50%. ¿Sí? Vamos al proyecto C, para poner otro ejemplo extremo. Misma inversión, 6.000 pesos, 2.000 pesos por año, recupero, ¿sí? El flujo de fondos es 2.000, 3.000 y 4.000. La utilidad neta después del recupero de la inversión anual es el primer año 0, el segundo año 1.000, el tercer año 2.000. También gano 3.000 en todo el proyecto sobre 6.000 invertidos, ¿sí? También es del 50%. Entonces, yo, si ignoro el valor del dinero en el tiempo, digo, los dos proyectos son indistintos, me dan lo mismo, me dan el mismo ROI. Y no son indistintos, porque es preferible ganar la plata rápido que tarde, ¿sí? Para disponer rápido de la plata, para reinvertir, ¿sí? En definitiva, acá, según este método, los 3 proyectos son indiferentes, me dan el mismo ROI. Y yo veo claramente que no son indiferentes, que financieramente hay una conveniencia alta del primer proyecto, del proyecto A, en segunda instancia del B y en última instancia del C. ¿Sí? Esto como para demostrar la inconsistencia de usar este método de manera única, ¿sí? Las críticas justamente a esta mecánica es que no tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Esa es la principal crítica, ¿sí? Bien, y sufre el efecto de las distorsiones contables. La contabilidad a veces toma criterios regidos por los principios de contabilidad generalmente aceptados o las normas contables que hacen que no se refleje perfectamente la realidad de ciertos hechos, ¿sí? Por ahí la contabilidad me dice, considerar la amortización lineal por año, ¿sí? Un bien que tiene una vida útil de 5 años, un 20% anual. Y por ahí el bien no tiene esa lógica de depreciación, pero bueno, la contabilidad me lleva a usar esa lógica. Bien, el periodo de recupero, ¿sí? El periodo de recupero simple es, fíjense, la sumatoria de los flujos de fondos tiene que igualar la inversión. ¿Cuántos flujos de fondo? M flujos de fondos, ¿sí? Tengo que ir sumando los flujos de fondo año a año hasta que se iguale la inversión. Cuando se da eso en el periodo M, ese es el periodo de repago sin actualizar, ¿sí? O periodo de recupero de la inversión. En este ejemplo, a ver, fíjense, yo tengo 2 millones, digo, el primer año gané 350, el segundo 350, 350,
en el sexto año gano 2.100.000 y en el 5 1.750.000. Es decir, que el periodo de recupero sin actualizar está entre el periodo 5 y 6. ¿Sí? Voy sumando los flujos hasta que igualo la inversión. Eso se da, en el periodo 5 todavía no la había igualado, en el periodo 6 ya superé la inversión. Es decir, se da en el periodo 5 y 6, será en el periodo 5,66. No sé, a los 5 años y 8 meses. ¿Sí? Y el periodo de repago actualizado es lo mismo, pero actualizando los flujos de fondos. Bien, perdón, vamos a la crítica al periodo de repago simple. ¿Cuáles serían los defectos de este? Acá hay un ejemplo, hay dos proyectos, fíjense. En los dos invierto 600 pesos. El primer proyecto, el proyecto A, gano 100 pesos del primer año, 200 pesos del segundo, 300 pesos del tercero, 300 pesos del cuarto año. Gano en total 900 pesos. 100, 200, 300 y 300. Gano 900 pesos. ¿Sí? Menos los 600 de inversión, el resultado neto del proyecto son 300 pesos. Y en el proyecto B invierto 600, lo mismo. En el primer año gano 150, el segundo año 150, el tercer año 150, el cuarto año 150, quinto, sexto año 600. ¿Sí? En total gano 1.200 pesos, menos los 600 de inversión gano 600. ¿Sí? Si yo miro la utilidad total y el ROI, como el proyecto contable, me conviene el proyecto B. ¿Sí? Si veo el periodo de repago, me conviene el proyecto A, porque a los 3 años ya recupero la inversión. 100 más 200, 300, más 300, 600. Ya recuperé la inversión. A los 3 años el periodo de repago. Ahora, el proyecto B, a los 3 años no recuperé la inversión. ¿Sí? Tengo 450 pesos recuperados. A los 4 años recién recupero la inversión. Entonces diría, si me fijo solo en el periodo de repago sin actualizar, digo, el mejor proyecto es el A. Y no es así. ¿Sí? Las críticas a este método no mide rentabilidad, ¿sí? Sino cuánto se tarda en recuperar la inversión. Es como hacer un análisis más pesimista, esto para el miedoso, supóngase no peyorativamente, o para el que tiene aversión al riesgo de decir quiero recuperar rápido lo que invertí. ¿Sí? Este método no tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo y no considera los flujos posteriores al periodo de recupero. Fíjense, el proyecto B a los 4 años recuperaba la inversión. Y después me desentendí de si me seguía dando buen flujo o mal flujo. ¿Sí? El periodo de repago actualizado, de recupero actualizado, es exactamente lo mismo, pero actualizando los flujos. Es decir, supónganse que acá yo digo la tasa de interés es vamos a poner un 5%, sí, un 7% vamos a poner. Actualizo los flujos, 1 más la tasa, ¿sí? Hago el factor de actualización elevado a la menos 1, ¿sí? Por el flujo. Ahí tengo el flujo actualizado, lo que es 350.000 pesos al final del primer año. En plata del momento 1 representa 320, en plata del momento 0 representa 327.000 pesos, y así actualizo todos los flujos, ¿sí? Y ahora hago lo mismo, el periodo de repago, cuando recupero la inversión, pero con los flujos actualizados. Fíjense que ahí me da, recupero la inversión entre el periodo 7 y 8, ¿sí? Entre el periodo 7 y 8. Es exactamente lo mismo que el caso anterior. ¿Cuál es el periodo M? Que se recupera la inversión con los flujos, pero los flujos que tomo son los actualizados, no sin actualizar. Este método mejora el anterior en el sentido que sí considera el valor del dinero en el tiempo, ¿sí? Porque trabaja con flujos de fondos actualizados por el interés, ¿sí? Está usando un buen concepto financiero, pero sigue teniendo los otros dos defectos, ¿sí? No considera los flujos posteriores, ¿sí? Y da prevalencia al recupero de la inversión y no a la rentabilidad del proyecto. Bien. Y por último vamos a ver los métodos ya bien financieros, el valor actual neto o VAN, más conocido como VAN, ¿sí? Que ahí básicamente lo que se hace es actualizar todos los flujos, ¿sí? Al momento 0 y comparar con la inversión inicial, la sumatoria de todos los flujos actualizados al momento 0 con la inversión. Eso es lo que es el VAN, el valor actual neto del proyecto. Acá yo lo hice, estos son flujos actualizados, ¿sí? Ahí actualicé los flujos. Si yo sumo todos los flujos actualizados,
lo sumo acá. Los flujos actualizados de los 10 años, incluido la inversión, esto es lo que es el VAN, valor actual neto. ¿Sí? ¿Cuánto me deja el proyecto en plata de hoy? ¿Sí? En plata actualizada. Bueno, el proyecto tiene un VAN positivo de 458.254 pesos, es decir, que yo invierto 2 millones y tengo 2.458.254. Recuperé la inversión y me deja plata adicional. ¿Cuánto? A plata de hoy, ¿sí? A priori también, porque estoy haciendo una evaluación previa, después hay que ver si en la realidad se cumple, ¿no? Me deja un resultado positivo de 458.254. En el VAN, en este VAN es crítico qué tasa de corte uso. La tasa que se usa para actualizar los flujos se llama tasa de corte. Y eso es un tema muy discutido. Porque, no sé, si hoy en Argentina, digo, un plazo fijo me rinde un 37% anual, yo le quiero poner quiero ganar más, porque el plazo fijo es casi sin riesgo. Bueno, acá puede ser que tenga riesgo de que el banco no me devuelva la plata, pero se supone que no tengo riesgo del negocio, riesgo operativo, no tengo que salir a buscar clientes, manejar empleados, luchar con proveedores, luchar con clientes que no me pagan. Digamos, yo meto la plata y la voy y la busco en el banco y tiene una garantía y recupero. Si el banco me paga un 37% anual por dejarle 2 millones, ¿sí? Bueno, al proyecto le pido un poquito más, un 42% anual, 5 puntos más, ¿sí? Y fíjense ahí qué pasa, el proyecto me da negativo. Depende de qué tasa le ponga, ¿sí? Si acá pongo un 20% anual, me da negativo. Si pongo un 5% anual, me da positivo, ¿sí? El proyecto. Depende de qué tasa de corte ponga, es si me va a convenir o no. La tasa de corte tiene que ser una tasa de mercado a donde yo alternativamente podría invertir mis fondos, ¿sí? No una tasa que se me ocurra. Digamos, acá digamos, el tema del VAN es definir la tasa de corte. Después el método de cálculo es lo que ya vimos, actualizar el flujo. ¿Cuál es el criterio de decisión? Si el VAN da positivo, es que el proyecto conviene. Si es nulo, es que es indiferente, ¿sí? Por ahí lo quiero encarar igual por un tema estratégico. Y si es negativo, quiere decir que el proyecto no me aporta valor, la inversión no se va a llegar a recuperar, ¿sí? No genera riqueza, se dice. Entre las ventajas del VAN, toma en cuenta todos los ingresos del proyecto, a diferencia del periodo de repago que tenía en cuenta los primeros flujos, el VAN toma en cuenta todos los flujos por todo el horizonte temporal, ¿sí? Se lleva todo al momento cero, se fija un punto focal para hacer la evaluación, toma el valor del dinero en el tiempo, da idea en términos absolutos de la magnitud del proyecto. Tengo que invertir 2 millones para obtener 458.000 pesos en valores actuales, ¿sí? Permite comparar proyectos mutuamente excluyentes, es decir, cuál va a tener más VAN, ¿sí? Si tengo que hacer uno u otro. La desventaja justamente es que no da un valor relativo el VAN. El VAN da un valor absoluto. Y a veces es bueno tener un valor relativo, ¿sí? Un valor porcentual. Y el otro problema es la definición de la tasa de corte, ¿sí? Muchas veces se termina evaluando de manera subjetiva, pero en realidad lo mejor sería tomar una tasa de inversión alternativa corrigiéndola por el riesgo, como hice yo recién, digamos. Digo, bueno, yo tengo 2 millones que me sobran hoy. Puedo estar evaluando comprar un taxi, pero también puedo decir, bueno, pero un plazo fijo me da un 37%, pero quiero ganar algo más porque tener un taxi tiene más riesgo que tener un plazo fijo, ¿sí? 5 puntos más. Ahí fijé la tasa de corte, ¿sí? Tasa de mercado corregida por el riesgo del proyecto. Bien, acá hay un ejemplo, bueno, similar al que vimos recién, así que no lo vemos. El índice de rentabilidad, lo que hace es, divide el VAN por la inversión, ¿sí? Vamos acá, vamos a poner lo mismo que teníamos. ¿Cuál sería el índice de rentabilidad acá? Que ya es un dato porcentual relativo. Voy a ganar 458.000 pesos en plata de hoy, dividido 2 millones que tengo que invertir, ¿sí? Este es el índice de rentabilidad. Ya es un dato relativo, es decir que esto me va a redituar los 2 millones un 22,91%.
Va a tener una rentabilidad de un 22,91% a valores actuales, ¿sí? Y el otro método también financiero que se suele usar mucho es la TIR, la tasa interna de retorno. Es la tasa que mide la rentabilidad interna del proyecto, ¿sí? También se suele decir que la TIR es la tasa de corte que hace el VAN nulo, hace el VAN igual a 0, ¿sí? ¿Cómo se calcula? Por tanteo. En realidad acá no va ni Bailey, porque si los flujos fueran constantes podría usar Bailey, porque yo ya sé cómo sacar la tasa de interés de una renta constante para un valor actual. Pero si los flujos no son constantes, ¿sí? Como acá bueno, acá sí son constantes, pero si los flujos fueran, no sé, muy variantes, 360.000, 380.000, y no siguen una progresión de variación, ¿no? ¿Sí? Ahí no puedo calcular la tasa de interés del proyecto por Bailey, porque Bailey sirve para rentas constantes, ¿sí? Entonces ahí no me queda otra que proceder por iteración o por el Excel. Iteración es ir probando valores, ¿sí? Esto no se puede despejar esta tasa cuando tengo flujos no constantes. No se puede despejar matemáticamente ni siquiera por aproximación. Solamente probando, digamos, la alternativa es decir, bueno, acá me da positivo, subo la tasa, la subo al 10. Me sigue dando positivo, la subo al 12, ¿sí? Me sigue dando positivo, la subo al 14. Ahora me da negativo, sé que está entre el 12 y el 14. Pruebo con el 13, me da negativo, sé que está entre el 12 y el 13. ¿Sí? Fíjense, ahí lo voy achicando, sé que ahí la rentabilidad, la tasa interna está en torno del 12,5. Y si sigo probando voy a llegar a un valor parecido. O hoy el Excel nos ayuda a hacer esto automáticamente y mucho más rápido con la función TIR, ¿sí? Tasa interna de retorno. Marco todos los flujos del proyecto, ¿sí? Marco los flujos del proyecto y ahí me arroja la tasa. 5,16. A ver. Sí. 5,164. Ah, perdón, hice macana. Tomé los flujos ya actualizados, por eso me daba error. Esperen que vamos a hacerlo bien. La TIR. Acá tengo que tomar los flujos sin actualizar, porque justamente lo que me hace la TIR es actualizar los flujos a esa tasa para que se igualen con la inversión inicial. Ahí está, el 12,525. 12,525. O 0,12525. Fíjense que ahí yo uso más decimales, ¿sí? 0,2. Fíjense que es la tasa, que si la uso como tasa de corte esa TIR, el VAL me da 0, ¿sí? El VAL me da 0. Vamos a suponer que la tasa era, supóngase que este es un proyecto en dólares, el 7% está bien como tasa de corte, la puse ahí como tasa de corte, y la TIR me da el 12,52%, ¿sí? ¿Cómo es el criterio de decisión con la TIR? Si la TIR es mayor a la tasa de corte, y en este caso es mayor, el proyecto me conviene, ¿sí? Si la TIR fuera menor que la tasa de corte, ahí el proyecto no me conviene. Fíjense que cuando me conviene, que la TIR es mayor que la tasa de corte, el proyecto me conviene y el VAN es positivo, ¿sí? Vamos a poner acá algunos valores burdos, así ahora me da la decisión al revés. ¿Sí? Fíjense ahí qué pasa. El VAL me da negativo y la TIR me da menor a la tasa de corte. El proyecto no me conviene, ¿sí? Hay proyectos que no quiero profundizar porque hay otra técnica que se suele usar, que dan decisión, en general la decisión evaluando por VAN y por TIR, en general es la misma, ¿sí? Si yo evalúo dos proyectos y hago la TIR y comparo contra la tasa de corte, y el proyecto me da aceptable, me va a dar VAN positivo, ¿sí? Pero hay casos que por cómo se dan los flujos, que dan decisiones contradictorias. Si evalúo la TIR, me da distinto que si evalúo por VAN, ¿sí? Bueno, ahí se suele usar una herramienta para
ver quién tiene razón, si la TIR o el BAN, ¿sí? Eso no lo vamos a ver, es un método como para depurar. Bien, bueno, el criterio de decisión, como les decía, se compara la TIR contra la tasa de corte. Si la TIR es mayor que la tasa de corte, que la tasa de mercado de inversiones alternativas, me conviene el proyecto, porque el proyecto me da más rédito de lo que me da el mercado, y si la TIR es menor, no me conviene el proyecto, ¿sí? A grandes rasgos. A ver, este método es bueno, por ahí es muy bueno, diría. Es un método financiero, ¿sí? Que trabaja en términos relativos. Es un poco más difícil que el BAN, ¿sí? Porque bueno, hay que usar la fórmula de Excel y controlarla, ¿no? Tampoco es tanto problema hoy día. La realidad es que hoy con el Excel, con herramientas de informática, lo que se suele hacer es usar los dos, incluso se pueden hacer todos los métodos y complementar, hacer un informe, cuál es el periodo de repago, cuál es la TIR del proyecto, cuál es el BAN, para que esté toda la información arriba de la mesa y en términos económicos, financieros, se pueda tomar una buena decisión, no atarse a un solo método. Incluso sacar la rentabilidad anual, la rentabilidad de todo el proyecto, el índice de rentabilidad, digamos, usar todos estos métodos y complementarlos en el análisis, eso sería lo mejor, ¿sí? Y la desventaja de este método es que cuando la TIR me da un 12,52%, hay un supuesto implícito que a veces no es real, ¿sí? Que todos los flujos que se van liberando del proyecto se reinvierten a esta misma tasa, ¿sí? Porque el rédito es permanente del 12,52% en todo el plazo del proyecto. Y la realidad que eso por ahí, los flujos que se van liberando, la inversión que se va recuperando de estos 2 millones, por ahí no se pueden reinvertir a la misma tasa, por el mismo horizonte temporal. Entonces eso hay que tener cuidado, que realmente sea así, ¿sí? Porque yo digo, bueno, listo, me salvé, tengo un proyecto con una TIR que en los próximos 10 años me va a dar un 12,52. Sí, un 12,52 de los flujos inmovilizados, ¿sí? De los inmovilizados, los que recuperé y los volví a hacer plata, puede ser que me queden ociosos, ¿sí? O no, o rindan menos, ¿sí? O rindan más también. Bien. Bueno, acá hay un ejemplo de TIR, recién lo vimos en el Excel, el cálculo de la TIR, así que no tiene sentido. Y un último concepto que ya se lo dije recién, ustedes están en un proyecto de inversión, ¿sí? En un muy buen proyecto de inversión, que es invertir tiempo, ¿sí? En generar o internalizar conocimientos que van a ser de por vida. A mí una vez me dijeron, y es cierto, uno cuando es joven puede hasta tener plata porque viene de los padres, pero la plata se puede perder, ¿sí? He visto innumerables casos de compañeros, amigos que tenían un estilo de vida muy bueno, tenían una muy buena situación económica y hoy no la tienen, ¿sí? Ahora, el conocimiento en general no se pierde. Por eso es una inversión que una vez que se obtiene, no está sujeta a degradarse, sino que es acumulativo en general. Bien, y con esto hemos terminado, chicos. La bibliografía, este es el libro que yo les decía de Zapal Chain, son 2 hermanos chilenos, que está muy bueno. Obviamente es todo un libro que no vamos a tomar todo el libro, pero el que le interesa este tema, es recomendable ese libro, si quiere profundizar. Bien. Bien, ¿Van y TIR se usan en conjunto? Sí, es sugerible usar todos los métodos y complementarlos en el análisis, sobre todo si son grandes proyectos. Fíjense que no cuesta mucho hacer una TIR. Lo que más cuesta es hacer los flujos. Hoy día hacer el BAN y la TIR son 2 minutos. Entonces, es poner todos los índices de evaluación del proyecto, el índice de rentabilidad, el BAN, la TIR, los índices contables también, los métodos contables, el periodo de repago. Está bueno porque no nos lleva mucho más tiempo y por ahí se puede analizar desde distintas ópticas el proyecto. El Power ahora lo habilito, ¿sí? Lo habilito para que lo vean. Bien, chicos, damos paso a Gustavo, que le robamos un poco de tiempo, así avanza con Emprestitos. No hay problema, muy interesante. O sea, es algo que le pueden dar una utilidad y como decía Adrián,
el trabajo, digamos, está en eso, en el flujo. Después todo lo otro, que ustedes ya lo saben hacer, es una herramienta que se utiliza muy rápido, muy ágil en Excel. También amíguense con el Excel, quienes no lo usan tanto, porque es una herramienta fundamental en esta carrera. Y bueno, es algo que se cobra también. Y bueno, es algo importante para hacer, algo que les va a redituar. Es cierto lo que dice Cuando Gustavo, lleguen. como profesionales ustedes probablemente una de las cosas que tengan que hacer si van a trabajar en una empresa, un banco, los proyectos de inversión es algo, un trabajo habitual de un profesional en ciencias económicas, evaluar un proyecto. Digamos, el mercado económico constantemente está evaluando proyectos, haciendo nuevos proyectos, nuevas inversiones, desde un capitalista que quiere construir un edificio hasta alguien que se quiere presentar una licitación para el servicio de transporte, hasta alguien que quiere poner una carpintería, porque el mundo de los negocios se va moviendo, es dinámico, y constantemente surgen nuevos negocios. ¿Me conviene invertir hoy en Bitcoin o no me conviene? Bueno, ahí lo que juega por ahí más que el flujo es la incertidumbre o el riesgo. Entonces, y estas son buenas herramientas, se usan y dan buenos resultados, por supuesto que no adivinan el futuro, ¿no? Bien, te dejo, Gustavo, voy a cortar la grabación, bueno, si vos querés grabar vos, porque así lo Bien. cortamos.